El catalítico está para el lobby, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué usted o la gran mayoría dedujo que estaba ya perdiendo eficiencia? Tiene que tomar mucha temperatura para funcionar adecuadamente. Ya, pero ¿cómo nos dimos cuenta de lo que hace? Por el olor. ¿Cómo? No. Por el... Tengo COVID y no sentí el olor jamás. ¿Cómo nos dimos cuenta de lo que hace que Estando mediante frío catalítico, después lo medimos pues una aceleración y ya estábamos a mayor temperatura. ya, ¿por qué pudimos lograr ver? La medición en frío y luego con temperatura? ¿Qué fue lo que pasó? La reducción de oxígeno. Reducción de oxígeno. O sea, ¿en la vez anterior sobraba oxígeno? No. Creo que, me acuerdo que estaban altos los CO2, bajo el CO2, ¿para eso? Variación en la medición de los gases. Sin correr, ¿ah? No voy a decir eso. No, se olvidó. Sí, a ver que los perros. Ya. No me acuerdo, diga. Hidrocarburos. Parece que era oxígeno. Sí, ¿qué pasó al oxígeno? Estaba alto, creo. Estaba alto. ¿Qué nos indica que, mira, qué nos indica que el oxígeno esté alto en la medición? Que hay una mezcla. Pero la mezcla está espectacular. De hecho, la salida era un lambda 1. No se están limpiando los gases. Y nos dimos cuenta también de que ese día el sensor de oxígeno estaba marcando correctamente. Estaba chévere. Porque este loco, ¿cuál es el que tiene el escáner? ¿Cómo se llama? Matías. ¿Matías cuánto? Domínguez. Domínguez, ¿cierto? Estaba leyendo bien todo el cuento. Yo después lo aceleré a 2 lucas, seguía lo mismo igual todo el tema. O sea, para mí, saber que un auto de 302.000 kilómetros está el motor impecable, bueno, y eso yo no le he hecho nada a los pistores. Tomo mal. No le cobra nada. Ya, para responder a esa pregunta, ¿cierto? Para que vayamos pensando este cuento, ¿cierto? Para que vayamos a la respuesta. Hay que pensar qué es lo que hace el catalítico. Oxida. O sea que en este caso vamos a jugar con las partículas de oxígeno que tenemos sobrantes para empezar a convertir el CO en CO2. Nos pasaron 2 cosas ese día en frío con el catalítico, ¿vale? ¿Qué cosas? El CO marcaba un porcentaje, no alto, pero marcaba un porcentaje. El CO2 también marcaba un porcentaje, pero el oxígeno también. ¿Qué significa? Un catalítico correctamente bien, digamos, sin baja de eficiencia, debería marcar alrededor de 0 punto y tanto por ciento de saturación de oxígeno. O sea, medianamente bajo. ¿Por qué? Porque la idea es que el oxígeno que sobra lo convierta en CO2. ¿Se entiende, no? Entre CO2, el hidrocarburo, lo que lo vamos a desfragmentar, lo vamos a convertir en vapor de agua, y el carbono que queda del hidrocarburo, CO2 también. ¿Se entiende, no? Entonces, si en ralentí, en baja temperatura, tenemos nosotros, ¿cierto?, una medición de oxígeno un poquito alta, el CO un poquito alta, ¿qué significa? Que el catalítico no está oxidando, o no oxidando lo necesario, porque el hidrocarburo tampoco estaba alto. Ahora, los niveles de CO estaban medianamente bajos también. ¿Se entiende, no? No era una exageración. No era que el catalítico no estuviera funcionando. Eso pasa, profe, disculpe, porque el catalítico está frío, digamos la Es que, ¿qué pasa? Si nos vamos al antecedente del auto, como le dije ese día, ¿qué hay que empezar a entender? ¿O qué le preguntaría a usted al cliente? ¿Por qué? ¿Qué? No. Porque ¿qué tenemos el auto para acá? ¿O me tiene que decir? Es que no le entendí la... Tú eres en este caso, el técnico del auto. Ah, ya el técnico. ¿Sí? Ya. ¿Te fijaste en eso todo el cuento? ¿Qué me tienes que preguntar a mí?
Yo te llevo el auto. Oiga, ¿sabes que quiero revisar los gases del auto? ¿Sabes que yo le siento así un olor picante, efectivamente? Claro, Yo no sé, hermano, debe ser el auto está malo. uno podría saber hace cuánto no cambia el catalítico, o lo hace mantención, ¿o no? ¿Ya? ¿Se le hace mantenimiento al catalítico? No sé si mantención, no sé, estoy... No sé, no tenéis que saber, pues tenéis que saber. Cambiar el catalítico. Ah, ya, bien. O Cambiar sea, el catalítico. la pregunta en sí es, A cambiar el catalítico. ¿le ha hecho alguna vez un cambio catalítico o esto? ¿Se entiende? Sí. Oye, ¿qué hay? ¿No hay auto? ¿Qué hay que era la obligación? 2001. 2000. O sea, según 1099. Entonces tenemos 23 años ya. ¿Cierto? Caleta de años. Caleta. Pues, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Le habrá hecho alguna vez un cambio de catalítico al auto? Se lo cambié ayer. Compró el 10 de julio. ¿Para dónde vamos si ya el catalítico no es el problema? Pues vamos a los gases. A los gases. A los gases. Nos vamos al motor. ¿Qué falla del motor podría ocasionar un exceso de oxígeno? Que un Mezcla. No hay coche prendido. un inyector. Y nos dimos cuenta que Domínguez es cierto con Domínguez que los sensores están espectaculares. ¿Cómo decía? Un inyector. ¿Por qué un inyector? Le estaríamos pidiendo por oxígeno a la cama. Bien, no, aquí tendríamos una exageración de oxígeno en la chicharra. Pero mira, podríamos tener, oiga, ¿le he cambiado filtro de aceite, filtro de combustible alguna vez al auto? Nunca, macho. Yo nunca. ¿Se lo habrán cambiado? No sé, yo lo compré a ti, nomás la aguanta barata, ¿por qué pasa? Entonces, ¿a quién podemos sospechar? Si tenemos oxígeno alto y el hidrocarburo a raya, ¿cierto? Le falta combustible. ¿Se entiende, no? Claro, la regulación de umbral está bien, pues el sensor de oxígeno está espectacular. Estamos regulando la mezcla. Ahora, lo que nos falta es probablemente una pendejésima de combustible. Y eso hace que aumente en este caso, ¿cierto?, el oxígeno. ¿Estamos bien? Recordar de que con mezclas pobres o medianamente pobres vamos a aumentar el CO, la cantidad de oxígeno y otro gas espectacular que se mide no como lo medimos nosotros, lo medimos en un sistema que se llama ASM, que es lo que se hace hoy día en la planta de revisión técnica con el rodillo, con el dinamómetro. ¿Cuál sería ese gas? El NOx. Yo me mandé a preguntar un día, ¿cuánto NOx sale por el escape? 5. ¿Cuál es? Además que lo tendrán de aquí al lunes. ¿Cierto? ¿Sí? Profe, ¿Qué más? yo ya lo de que no tenía aquí, se puede medir a menos que sea en un dinamómetro, pero que pueda tirarle carga. Sí, eso es fundamental. Por eso es que se mide en un dinamómetro. En el dinamómetro, vamos a ver aquí, hay una prueba que se llama ASM. ¿Vale? La sigla en inglés sí, yo sé que la S es por simulation y la N no me acuerdo, estaba chico, y la A no me interesa. ¿Vale? Pero de esto vamos a tener dos tipos de medición. ¿Vale? El 50-15 y el 25-25. De aquí hay que entender una cosa. Ambas mediciones se hacen con carga. El NOx se mide, es el único gas que se debe medir con carga en el motor. ¿Y cuál es la diferencia entre carga y aceleración? Que vamos a ver la potencia, ¿no? No. Cuando el vehículo se comienza a mover. Bien. Carga es aceleración con resultado de movimiento, se llama la caja. ¿Qué es lo que pasa en el cigüeñal cuando conecto la caja de cambio, cuando ya paso una marcha, le agrego el peso del vehículo en sí al cigüeñal? Porque esta es la principal diferencia de por qué se mide con carga. Le agrego resistencia, va a tener, mira, no es que no es torquila de la palabra, sino que en este caso va a tener más peso por cigüeñal. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar por el map? ¿Va a marcar lo mismo? No, que va a haber más. Va a tender a marcar distinto porque la solución de los pistones va a ser distinta.
Entonces, ¿qué es lo que hace el computador? Adapta la inyección conforme a la presión distinta del mapa. ¿Estamos bien? O sea, ¿por qué se mide en carga? Es porque el mapa de combustible cambia. ¿Estamos bien? Y aparte se liberan algunas funciones también. Hay que entender de que mientras yo acelere el motor, voy a estar en open loop. ¿Se entiende, no? O en lazo abierto. Si yo estoy en lazo abierto, voy a tener que regular esa cantidad de combustible. Y eso es lo que se hace aquí. O sea que, esto es 50% de carga con 15 millas por hora. ¿Estamos bien? En segunda marcha. ¿Estamos bien? La otra va a ser 25% de carga, ¿cierto? Con 25 millas por hora en Segunda. tercera. Tercera. ¿Estamos bien? Ahora, ¿por qué en tercera? Porque claramente el comportamiento del cigüeñal va a cambiar, el pictor va a subir y bajar distinto, el llenado del aire es distinto y por ende el sistema de inyección cambia. Hay que entender una cosa. En los sistemas de inyección convencionales, estamos hablando de un computador de motor normal, vamos a tener una cantidad e infinidad de mapas posibles conforme a la cantidad de aire que está entrando. ¿Se entiende, no? No así, por ejemplo, en una EQ reprogramada. ¿Bien? La EQ reprogramada es un poquito más distinta. Pero en el caso de la EQ convencional, vamos a tener este efecto, ¿cierto?, donde podemos regular todos esos umbrales y adaptar el sistema de inyección a todo ese tipo de funcionamiento. ¿Se entiende, no? Para prevalecer, ¿qué cosa? El lambda 1. Prevalecer en este caso, ¿cierto?, la mezcla estequiométrica. Porque el sistema sabe que teniendo la mezcla estequiométrica, ¿verdad?, nosotros podemos tener los contaminantes a raya. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ay. Cuidado. ¿Escucho voces, no? ¿Estamos bien? ¿A dónde se quedó? Usted dice que los N90 se unen con carga, Sí. pero los N90 están presentes en frío. Están presentes cuando hay aumento de temperatura. Sí. ¿Cuándo generamos NOx en el cilindro o cuando generamos más NOx? Solo los 2000, creo. Solo los 2000. No. Cuando existe más temperatura en la cámara de combustión. ¿Se entiende, no? Entonces, no sabía que el N90 a veces no. No, o sea, el NOx está presente siempre, ¿vale? Igual que todos los gases. La diferencia es que si yo lo quiero mantener bajo, por ejemplo, el NOx, debo tener mayor inyección de combustible. ¿Pero qué pasa con el HC? ¿Cachai, no? Listo, el computador dice, ya compadre, voy a bajar el HC, voy a cortar la inyección, voy a aumentar la temperatura de la cámara, el NOx. ¿Cachai, no? Eso es lo que es difícil para el sistema de inyección regular. Los gases que son contaminantes con respecto a NOx y los gases que tienen que ver con respecto al hidrocarburo, porque son totalmente inversos. Para eso está la EGR. ¿Cachai, no? Porque como no puedo generar con la corrección de umbral porque este loco a lo mejor está acelerando, ¿cachai? No a full, pero acelerando un poquito, ¿cachai? Cuando no puedo regular ese umbral, va a decir, voy a recircular gases de escape. Le baja la temperatura, le baja la temperatura en este caso, ¿cierto?, de la cámara. Si bajo la temperatura de la cámara, bajo la energía. Como hay otros motores, donde yo también tengo una distribución variable que también me ayuda a ver el efecto. Recordemos que el barrido de gases dentro del cilindro ayuda a refrigerar también la cámara de combustión. ¿Qué se mezcla con el hidrógeno propio para generar el oxígeno? El NOx, ¿sí? Aquí pasan dos cosas. El nitrógeno con temperatura se mezcla con el oxígeno caliente. Y ahí es donde queda acá. Ahí es donde el nitrógeno se vuelve mala persona, como dijo Mañanos. ¿Sí? O sea, dentro de todo, ¿cierto?, para poder generar ese efecto, el nitrógeno debe tener presión, debe tener alta temperatura, para que en este caso, ¿cierto?, se junte con el compañero oxígeno y deje la cara. ¿Sí, no?
¿Se entiende? Sí. Sin mencionar también que podemos tener comportamientos erráticos con respecto al hidrógeno. Hay que entender que el hidrógeno es el elemento más volátil de la tabla periódica de elementos. Por esa razón, ¿cierto? Es espectacular analizarlo cuando uno ve el hidrógeno verde, ¿cachai? Con respecto a comportamientos de combustibles. Es un gas demasiado volátil. ¿Y que no genera combustión espontánea? Tanto así que pasa lo mismo que con el alcohol. Viste que hay un tipo de alcohol de 100 grados, no sale flama. Sino que cuando estés quemando no se ve nada. No se ve. Se tiene el puro calor. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Con metanol. Parecido al metanol, claro. El metanol también es peligroso, de hecho. Aquí llegan y manipulan la barra como quieren, ¿no? Pero en realidad para poder manipular metanol, etanol incluso, es recomendable usar guantes de antiestática y una ropa antiestática. Porque si chorrea todo el cuento y que no hay un arco eléctrico, esa cosa de quemar y vaya a cachar que el loco está gritando nomás y este equipo ya le pasa. Estoy quemando, mira, este está loco. Eso es lo que pasa muchas veces con las flamas del polis. ¿Vale? ¿Dudas? Eso es importante. ¿Qué más? ¿Se entendió de todas maneras, no? Sí, sí, ya. ¿Sí? ¿Qué otra vez? ¿La prueba va a ser con una maqueta? No, puede que no. Puede que en este caso me anime a entrar el autito, depende de la cocina que tenga. O definitivamente sería una maqueta. ¿Por qué? Ah, pregunta. Esa es, no sabe. ¿Alguna duda? ¿Turbo? ¿No? ¿Qué tipo de turbo usan más que? El basket. Ya sea interna o externa. ¿Qué tipo de tubo? ¿Qué tipo de turbos usan Wasket? Todos menos los que nos llevan. Esa es la respuesta correcta. Todos menos los de geometría variable. Geometría variable no usa Wasket, sino que se llama cierto regulador de alaves para generar el efecto de regulación de umbral. ¿Vale? Y lo dice también. ¿Lo qué? ¿Qué pasa con los discos? O sea, ojo, aquí tenemos turbos de geometría variable tanto en el gasolina, tanto en el diésel. Mayormente son en el diésel. ¿Estamos bien? La que le da la presión. Ah, la blow off. O Ya, tenemos dos opciones. Blow off, bueno, tres en verdad. Y lo voy a llamar como blow off o válvula de descarga y la válvula diverter. O, en este caso, ¿cierto?, un recirculador de gases de expansión. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Uno los tira hacia la atmósfera, del famoso, ¿cierto? Y el otro efecto, ¿cierto?, es que cuando se libera la presión, ¿cierto?, se devuelve a la caracola. Y esa es la diverter. ¿Bien? Y una media o no tanto. ¿Por qué no se podía colocar una blow off en el diésel? Porque mariposa. ¿Qué tiene una mariposa? Cada 10%. ¿Y qué no indica eso? ¿Y qué más? Eso es lo que dijo la otra vez. Puta, no creo que haya dicho eso nomás. Pues, o sea, yo creo que haya dicho algo más. Por el corte de la mariposa en los benzineros. ¿Y por qué está la mariposa en el diésel entonces? Pregunta buena. generar presión. Puede ser. Todo rojo. ¿Se ve rojo? No. Esa no es. Generar presión. ¿Para qué? Generar un O sea, en el
presión, sí, efecto, muy bien. Porque estamos cortando el paso de aire. Estamos restringiendo el paso de aire, por eso tenemos presión negativa en el múltiple. ¿Presión o depresión? Es que presión negativa, depresión. O vacío. El término vacío técnicamente no debería existir. Pero es discutir como con los viejos, pues, por eso yo digo muchas veces los tres términos porque en un libro te voy a pillar los tres. ¿Cachai? Y para discutir es como un cuadrado. ¿Estamos bien? Ahora, lo puedes encontrar como vacío, presión negativa o ya depresión. Hasta el viejo te le llaman presión. Pero en el diésel, ¿qué pasa? Para cortar la inyección. ¿Cómo? ¿No? ¿Puerta de acelerador? O sea, no. ¿Me aseguro? Bien, bueno. Dice la línea permanente. Mayormente sí. Y se empieza a cerrar cuando pasa algo. ¿Qué pasa? Uno nomás. Cuando se devuelven los gases. ¿o no? Ah. Cuando se recirculan los gases. ¿Gases de qué? ¿De qué en este caso? Como en el cáncer. El canister. ¿De diésel? No, De la EGR. De la EGR. Ahí se empieza a generar la... La presión. Mira, de hecho, la lógica es la misma, muy similar a la de la gasolina. ¿Viste? Que se cierra y tengo más presión negativa. Ya, pues, en el diésel se empieza a cerrar para generar mayor caudal de aire del que está entrando versus el aire que está entrando hacia de escape. O sea, se mezclan los de admisión y de escape. O sea, genera ese efecto de turbulencia la mariposa de aceleración. ¿Estamos bien? Si se van a fijar el día de mañana, la mariposa va a estar justo al lado de la cañería de la EGR. Fíjense en eso. Mayormente en los Camel Rides se pasa eso. Ahora, como tenemos la mariposa permanentemente abierta y la aceleración del motor diésel se logra a través de, en este caso, ¿cierto?, de la inyección. ¿Estamos bien? Sí. O sea, se crea primero la inyección y luego el aire lo sigue. En la gasolina es todo al revés. Entra para adentro el aire y se adapta a la inyección. ¿Estamos bien? Sí. En el diésel es al revés. Por ende, ¿voy a tener presión negativa en el múltiple de admisión? No. Entonces, ¿tiene sentido colocar una blow-off ahí? No. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la desventaja de que la mariposa esté cerrada y la turbina se frene. no es necesario. Como en el gasolina. ¿Se entiende, no? Posibilidad de que se frene la turbina. En el diésel, puta, no. Difícil. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? La impresión en sí, Pero generalmente es positiva, más cuando tengo en este caso cierto turbocompresor. la generaría el flujo. Sí, tengo presión positiva. De hecho, si coloco yo un medidor de presión en la gasolina, generalmente marca negativo primero. Conforme yo voy acelerando, empieza a soplar. ¿Cachai, no? Suelto el acelerador. ¿Cachai, no? Hace este efecto. Ahora, en el diésel sería esto. O sea, la instancia de presión negativa es sumamente corta. Por ende, no necesito. De hecho, los motores diésel habitualmente, ¿cierto?, podemos superar el umbral de incluso 2 bars de presión del turbo. Y el motor diésel va a estar... Sí. Los motores de camiones, ¿cierto?, citando a Don Volvo, probablemente estén entre los 4,5 y 3,8 bars. Por eso le ponen esos turbos gigantes. Sí, ahí está. ¿Se entiende, no? Lo entretenido es el lag. Sí, En el motor de gasolina esos turbos tienen lag hasta como las 5 lucas. De ahí para adelante, ¡ah! 2 bars antoides, ¡pum! ¿Y en el diésel es diferente o igual tiene? En el diésel es más fácil regular el lag. Porque en este caso, como el aire va a estar entrando conforme a la inyección, ¿cierto?, va a tener la posibilidad de generar más velocidad de la turbina, por ende voy a tener menos lag. Aún así, como son motores muy torqueros, no voy a sentir mucho el efecto. Claramente, si yo acelero a fondo,
la salida va a ser lenta hasta cuando ya empieza el turbo ya a inflar todo el cuento del ciclo. ¿Vamos bien? Profe, y cuando hay algunos turbos que de fábrica vienen sin logo. Sí, de hecho mayormente, Sí, pues. ¿qué es lo que más pasa en realidad? Es que no vengan con un blue off de fábrica. No tienen por qué tenerlo. ¿Cachai? Porque en realidad todo esto pensado, ¿cierto? Para que la turbina no se frene, todo el cuento, el fabricante ya lo considera. ¿Cachai? ¿No? Incluso hoy día, como tenemos cuerpos de acelerador electrónico, solo el cuerpo de acelerador electrónico vuelve solo. Yo suelto el acelerador y ya acepto. No es así. ¿Cachai? ¿No? Entonces, menos voy a frenar la turbina. ¿Me entendido, no? Pero la wastegate también libera presión o no? No libera presión, controla la velocidad de la turbina de escape. Por ende, la wastegate lo que hace va a ser regular la presión de sobrealimentación. Más velocidad, más presión. ¿Se entiende, no? Menos velocidad, menos presión. Lo que hace la wastegate es un bypass entre la línea de escape y la turbina. Cuando en este caso el gas de escape ya le pega tan fuerte a la turbina, llega la presión tanto, la wastegate se abre. ¿Y qué deja hacer? En vez de que lleguen todos los gases de escape a la turbina de una, pasan algunos, ¿cierto?, hacia, en este caso, como la jerga, ¿cierto?, de esta junta de gente que no sabe, el downpipe. O sea, el downpipe. Hacia el escape, más que nada, ¿vale? Pero luego ven como que le gusta hablar en inglés. Ah, hermano, tiene downpipe. Esto me está con todo, ¿cachai? Mi turbo aspirado. ¿Se entiende, no? Eso es lo que hace el sílabo. Ahora, ¿cómo se llama? La geometría variable no recircula gases de escape, o sea, no le manda, digamos, directamente, sino que en este caso empieza a regular el cosito que le pega a la turbina. Entonces, como les dije yo en un minuto, si este es el eje, ¿cachai? Le va pegando desde el centro, o sea, de la parte más interna hasta la externa. Y si yo voy, para que lo entendamos mejor, si yo quiero soltar un perno a este lado, si yo pongo la mano aquí al lado, ¿voy a poder ejercer fuerza? No mucho. Entonces, aquí voy a poder regular la velocidad final. ¿Cachai, no? Pero cuando yo quiera más presión de turbo, el árabe le va a empezar a pegar aquí, para generar mayor empuje. ¿Se entiende, no? Si le pego en este caso la parte más externa del árabe, va a tener más empuje, voy a tener más presión. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas? ¿Qué pasa? De los turbos, vamos a hablar del turbo de diésel y de gasolina. ¿O Sí. solamente, O sea, de los dos, ¿verdad? Porque en realidad ya sabiendo cómo funciona uno, ya el otro ya está listo, ¿cachai? Por eso yo quiero profundizar en single scroll, twin scroll, a lo más, por ejemplo, la configuración de biturbo significa que tenemos un turbo más pequeño para bajar RPM y un turbo más grande para alta RPM, para eliminar el lag. ¿Estamos bien? Ahora, esos dos turbos los puedo subir hoy día por un turbo de geometría variable, ¿vale? Podemos tener la configuración de twin turbo, o sea, de un motor de 6 cilindros, por ejemplo, un turbo cada 3 cilindros. ¿Cachai? ¿Cómo? O en los motores en B, que dejo un turbo para cada banco. ¿Estamos bien? O la opción de algunos boxer, algunos motores boxer que son también twin turbo. Bien, ahí nos vamos al motor del... Hay un Legacy V4 twin turbo y hay un Legacy V4 biturbo. Un turbo pequeñito y un turbo grande de configuración en serie. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, ¿al catalítico se le hace limpieza o...? No. De hecho, al catalítico, ¿cuándo muere el catalítico? ¿O por qué puede morir el catalítico? Por los cambios de temperatura abruptos. O sea, que esté caliente, por ejemplo, yo le meto una bolsa de agua así, sin nada. ¿Qué pasa? La losa se quiebra. ¿Cachai? Bueno, no es normal que pase, pero pasa muchas veces, en algunos casos. ¿Cómo saber cuando la losa esté rota? Yo voy a la parte del escape,
y le pego patadita al escape. No patada así, sino que. Y se escucha. No sabía. Y ahí se empieza a saturar o directamente no. Dos opciones. Se agüeta todo Ya. y si tenéis suerte queda toda la losa puesta en los silenciadores. ¿Cachai? O se suelta, se cruza y el motor no parte más. O lo que hace muchas veces que a muchos mecánicos lo agarran para el huevo esta falla, voy acelerando, como pierde potencia. Pero de repente revoluciona una marcha, se mueve la línea de escape y gana todo. Entonces quedan, el filtro, terminan cambiando todo, van haciendo ajustes, todo el cuento y al final El catalítico. el catalítico está mal. Les conté la talla que dieron pasó con un Camaro, o sea con un Corvette, Sí. una vez. Sí. Le hicieron motor, cambiaron pistones, todo el cuento y la weá seguía fallando. Y el que era el catalítico que estaba rojo. Ahí lo llamaron a usted. ¿Cómo? Ahí lo llamaron a usted. Sí. Y ahí el escáner no te dice nada. O sea, yo supe porque el escáner me arrojó la temperatura de ambos catalíticos distinta. Ya. Cuando un catalítico está saturado muchas veces aumenta la temperatura y se ponen al rojo algunas veces. Es peligroso porque hay algunos que explotan. Y eso también es entretenido verlo. ¿Vale? Pero en este caso, ¿cierto? Yo me puedo dar cuenta porque aparecía la temperatura referencial del banco 1 y del banco 2. El banco 1 estaba, no sé, 450 grados y este estaba en 380. Aceleraba, fallando el motor, ¿cachai? 500, 520 y este empezaba a bajar la temperatura y después empezaba a aumentar. Y dije, saqué el sensor de oxígeno y dije, voy a liberar la weá nomás. Ya. Levantamos el auto, sacamos el franja, lo dejamos liberar un ratito, le dimos arranque y partió el tiro bien. De hecho, creo que les mostré el video de cómo partía el auto. Sí. ¿Cuánto se gastaron ahí? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto se gastaron? ¿No se el motor tan nuevo? En hacer ¿cuánto gastaron? Hermano. Diferente. No es la bala. No se puede decir nada. No se puede decir nada. ¿Cuánta plata se gastaron en el auto? En el motor. Como unos 4 palos y tanto total. Una vez se trajeron pistones forjados, vi una forjada Manley. Se preparó el cigüeñal y pusieron una leva Stage 3 en el LS3. Más la retro. Y sigue andando mal. Y más la mano de obra del bicho. Imagino cómo están. ¿Cómo? Imagino cómo están desde ahí. Cuando lo fuimos a probar era total. De hecho, la solución parche para probarlo y todo el cuento fue llamar al cliente, oye, ¿sabes qué? El catalítico está malo, rómpelo, ok. Pescado, empezaba a picarlo entero. Vimos que no había nada, listo, al otro lado lo mismo, chantamos y fuimos a probar. Y matamos. Sí. O sea, ahí se notó la neva. ¿Cambiaron los dos al tiro o uno solo? ¿El que estaba malo? No, los dos, pues tienen que ser los dos porque son bancos que se van. Generalmente, cuando tú después haces eso, tú tienes que reprogramar el estado de un dato espectacular que se llama fuel trimming o el ajuste de combustible a largo plazo y corto plazo. El fuel trimming long short y el short short. En este caso, ¿cierto? En este caso sería la regulación de umbral de inyección a bajo tiempo, baja RPM y a larga RPM, o sea, en un trayecto largo. Todo eso se resetea, porque como tengo funcionamiento por banco, se empiezan a desbalancear. ¿Cachai? Entonces eso se hace después de, bueno, bajamos, montamos todo, reiniciando el sistema y ahí empezó a tomar, digamos... ¿Qué pasa si cambian los catalíticos y no hacen una rueda? Que no es una repro eso, pero como que yo le estuviera hacer la reseteando el valor configuración. de... Igual tienen ingresado O sea, la a la larga escala. igual lo hace. Ya. A la larga igual lo va a regular. ¿cachai? Automáticamente. Pero ponte tú van a hacer después de 3 o 4 ciclos de ignición, donde los sensores de oxígeno ahí juegan un valor primordial. Claro. ¿Cachai? Es un dato que se extrae desde el MAF y los sensores de oxígeno 1 y 2. Le iba regulando el umbral. Ya, pero si por ejemplo un mecánico cualquiera lo hace el cambio y no hace ningún ajuste de parámetro, no. Se van a ajustar solo después de, no sé, pues probablemente el cliente te diga, oye, sé que puta cierto que el auto igual anda de repente medio chancho, no igual que antes, pero igual entonces le he puesto un poco. Ahí, si no tengo la herramienta, le dice el cliente, ándelo.
ándalo de repente, después, no la sé, base. después del cuarto ciclo de ignición ya podría estar prácticamente el sistema muerto. ¿Se entiende, no? Uso. ¿Quieres destacar algo? No. Oiga, tío, esta weá. La primera es gratis. Una caja de plumones. ¿Dudas? No, no es el mismo. ¿Viste? ¿Fue rico de hablar? Ah, se está. Aguanto la pena. Voy a hablar de los 50 mil. Bueno, bolsita petita. ¿Dudas? No subo. Las dudas las tendríamos en la Bueno, Simulémoslo. porque jamás habían insertado en este tipo de evaluaciones, ¿cierto? Ya se dieron cuenta que decir un no sé, como no va no sé, no calza el no sé en la respuesta. Analiza. ¿Ya? Claro, un truco tiene que salirte, pero no sé, no vale, no corre. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque se prevalece más que nada el análisis de lo que yo estoy contando. ¿Se entiende, no? Entiendan que el análisis más que nada, ¿cierto? El día de mañana les puede llevar a una solución espectacular que nadie más ha visto. ¿Cachai, no? Más que nada, ¿cierto? Es fácil formar gente con que cambie piezas. Y no es que prácticamente signifique que usted no tiene que reparar todo. No, hay piezas que hoy día ya no se reparan, no tienen reparación. El tema es llegar a la pieza certeramente. Sí, bueno, no hay probando No descartando. ir probando o ir sacando weas de otro auto para probar así, pero no aplica. ¿Cachai? Imagínate, usted por ver, porque no le pidieron otro por ver para sacarle weas. Sí. ¿Cachai? Bueno, este loco se dedica a ver ese tipo de autos, ¿cachai? Y podría quizás verlo. Pero si por ejemplo me toca a mí en un taller o en mi casa, saco otro Corvette, hoy trae un Corvette para el no. Claro. ¿Se entiende, no? Profe, ¿cómo se genera el CO2? El monóxido. El monóxido es el resultante del aire que entra, ¿vale? Que es parte del oxígeno, ¿se entiende, no? Y que en este caso, ¿cierto? A una vez que toma temperatura, ¿vale? Se mezcla con el hidrocarburo que se está prácticamente inflamando. Lo sobrante de eso, o parte del oxígeno que no se quema, es el monóxido de carbono, que es prácticamente la partícula de carbono del carbón que estamos aspirando dentro del aire y prácticamente cierto partículas de hidrocarburo que se desfragmentan. ¿Se entiende, no? O sea que en este caso hay que entender que del parte del aire que está entrando para adentro, en el aire, en el motor, es monóxido. ¿Cachai? O dióxido mezclado con un montón de cosas. De hecho, la cantidad de oxígeno solamente es absurdamente baja. Porque si habláramos de una combustión así perfecta, ahí no tendríamos CO2. Teóricamente. Teóricamente, claro, o el CO sería el mínimo. Pero igual tendríamos CO2. Sí. De hecho, si yo tengo que quemar algo, ¿cachai? Lamentablemente yo no quise salir un contaminante. Hagan la siguiente prueba. Si yo prendo un fósforo, ¿qué olor sale? Fósforo. Primero, el primer olor es pólvora. Segundo, el olor a madera. Y la madera también genera CO2. ¿Cachai, no? Entonces, el olor a quemado y el humo, todo el cuento es contaminante. ¿Se entiende, no? Por esa razón, en alguna época, cuando estaba el incendio, en un montón de parques, lograron volver a tener
o logramos obtener de nuevo la restricción vehicular. ¿Por qué? Porque el humo, toda la particularidad de polución está demasiado densa, entonces parte del 25-27% de oxígeno que tenemos en el aire eran menos del 27%, creo que por lo que leí eran 18% de oxígeno. Por eso nos recomiendan que tú hagas actividad física porque la oxigenación va a ser menor. Vaya a estar oxigenando con gases nocivos. ¿Y cuál es el síntoma de eso? Mareo, vómito, náusea, desmayo, pérdida de conocimiento. ¿Se entiende, no? Lamentablemente no es algo que podamos controlar porque ya si tenemos combustión tenemos que tener ese tipo de contaminantes, ¿sí o sí? Por esa razón es que se vibró hoy día todo, la gran mayoría de las cosas, ¿cierto?, eléctrico, donde emisiones sean cero. Y el hidrógeno nunca se elimina. No, de hecho casi ningún gas se elimina al 100%, se transforma. ¿Cachai, no? Es como la energía, porque la energía ni se crea ni se destruye, ¿cierto? ¿Qué pasa con la energía? Indestructible. Se transforma. ¿Cachai, no? Ok. Ahora se ríen solo que son desgraciados. Es decir, Oki a su amigo. ¿Por qué? Dice Oki. Expresa una idea y al terminarla dice ok. Ok. Pero el José Ortiz. Ok. Es como decir, ¿estamos bien? ¿Me entendieron? Dice Oki. Bueno, yo tengo pegada esa frase. Esa viene de mi sobrina, en verdad, si les cuento el contexto, que no van a entender nada. Ya. ¿Estamos? Entonces al final la causa nos va a decir si hay mucho tal gas y poco tal gas, ¿qué es lo que pasa? Una hora. ¡No! Sí, a ver, más diagnóstico. Ahora, vaya, ¿los gases si tengo turbo? Debería aumentar el porcentaje de los gases. Porque De hecho, debería aumentar la velocidad de gases de descarga. pero la cantidad no. La cantidad no debería, porque se persigue la estequiometría. Pero si un turbo falla, ¿qué pasaría si el turbo falla? Por ejemplo, la turbina no está generando la misma presión. Yo un bar estoy generando 0,6. ¿Qué pasaría a los gases de escape? ¿Qué gas tendríamos alto? Esto es pura lógica. La HC. Nos faltaría benzina, o sea, nos faltaría aire. Estaríamos pasados en benzina, tendríamos mezcla rica. Y comúnmente cuando pasa eso, te acelera ese humo negro. Mezcla rica. ¿Estamos bien? Muchas veces en un seteo se hace a propósito para poder mantener la cámara con baja temperatura y proteger el motor. Más cuando estoy tirando mucha presión hacia la admisión. Fue al baño de la casa de Tomás Garriga. Lo vino aguantando. Yo lo vi salir en el auto y todo. ¿Ya no está ahí ya? Lo trajo de la pega. Quería conocer la sala. Quería conocer la sala, no sé así. Le voy a poner nombre ahora. Matita. María ¿Listo? aquí. ¿Estamos? Vamos. Haríamos para la muerte. Para hacer listo y nos vamos todos de la sala y que llegue aquí a la sala. Y todos aquí escondieron los Ausente. Yo creo que ya no va a volver. San Martín ausente. ¿Pastillas? Me debe faltar HC. Oh, tenía el catalítico tapado.